En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz. Como ustedes se pueden imaginar, hay temas de los que estamos deseando hablar esta mañana. Temas profundos, importantes. Desde la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de indultar a su hijo, Hunter, un domingo por la noche, a días de irse de la Casa Blanca, después de repetir que no iba a hacerlo, después del puente de Acción de Gracias, hasta el anuncio que hizo en el Congreso del Partido Socialista el presidente del Gobierno de España. Crear una gran empresa pública de vivienda capaz de construir y de gestionar viviendas desde la Administración General del Estado. Algo que, como ustedes saben, inmediatamente recordó a lo que en el franquismo hizo el Instituto Nacional de la Vivienda. Bueno, en la gran tertulia de la economía, hoy con Miguel Yagüe, economista, asesor de organismos públicos, supervisores y bancos, profesor de la Complutense de IA y de CUNEF. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Buen menú hoy, entre otras cosas, ¿eh? Sí, un placer estar aquí para comentar todos estos temas que son muy profundos y, como siempre, vinculan economía con mucho más, que yo creo que es lo interesante. Sí, además una suerte que esté hoy con nosotros Julián Salcedo, es el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director en CEFRE. ¿Qué tal, Julián? Buenos días. Buenos días, Luis Vicente. Vivienda hay mucho más, por todos los temas que acabamos de anunciar, que has anunciado. Junto con José Ignacio Gutiérrez, presidente de la Federación de Servicios Financieros, en la Confederación de Cuadros. ¿Qué tal, José Ignacio? Muy buenos días. E interesante por la parte que nos toca a las entidades financieras, que posiblemente tendremos que financiar ese plan de vivienda. Sí, porque claro, alguien tendrá que ir pagando todo eso. Siempre pagamos lo mismo, no olvidemos eso. Pero, Julián, ¿cómo te ha sonado el anuncio, sin mucho detalle, del presidente del Gobierno en acto de partido, hablando de una empresa pública capaz de construir, es curioso las palabras que ha utilizado, capaz de construir y gestionar viviendas Eso públicas? ha dicho, sí, construir y gestionar. Bueno, propaganda. Lamento decirlo con esta rotundidad, ¿no? Efectivamente que la vivienda es, yo creo que, aunque el CIS dice que es la número 2, yo creo que es la preocupación número 1 de los españoles, ¿no? Porque además es que, como vengo repitiendo reiteradamente, la vivienda es imprescindible para un proyecto de vida, para un proyecto profesional. Entonces, ¿y qué puede aportar una empresa pública que no esté aportando ahora mismo las cosas como están? Vamos a ver. En primer lugar, una empresa pública de vivienda no tiene sentido en un Estado descentralizado, como es el Estado de las autonomías. Todas las competencias en materia de urbanismo y vivienda están transferidas a las comunidades autónomas. De hecho, hay sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, en la que determina que las competencias del Estado central, la Administración central o general del Estado, solamente tiene, digamos, residualmente lo que se llama competencias en la legislación básica, que es lo que ha hecho con la Ley de Vivienda de 2023, establecer una legislación básica para que luego sea desarrollada y aplicada por las comunidades autónomas, ¿no? Yo creo que esto solamente responde, Luis Vicente, a algo, y es que les duele profundamente, ¿no? Y yo lo comprendo, es como cualquiera que hace una ley y ve que no se aplica. Claro, la ley de vivienda no ha sido aplicada en ninguna comunidad autónoma, nada más que en una parte, en Cataluña. Y además los efectos negativos se han visto más claramente que en ningún otro sitio. Entonces están obsesionados con que Madrid solamente pone palos en las ruedas. Tal. Si Madrid es la que más vivienda hace y la que está desarrollando más suelo y la que está haciendo más colaboración público-privada, ¿no? No quiero defenderla porque estemos aquí, ¿no? Entonces, claro, eso, el hecho de la nueva normativa para regular las viviendas de ciclo corto, etcétera, es más intervención. Y no quieren aceptar algo que todos ya creo que está no hay nadie que lo defienda. Bueno, sí, algunos partidos muy a la izquierda y el propio PSOE, ¿no? Que la intervención distorsiona los mercados y que la intervención empeora las cosas. Claro, empeora las cosas. Entonces no quieren aceptarlo y dicen, pues no quiere esto, pues más madera, ¿no? Las promesas, ¿por qué hablo ayer de una
creo que fue ayer, de una empresa pública estatal de vivienda, y no hablo de las 184.000 viviendas prometidas que no hemos visto ninguna, si lo tienen más cerca. Oye, no prometas algo cuando ya tienes una promesa incumplida. Pero es que aún vamos más allá. Si os habéis escuchado la ponencia sobre vivienda que hicieron en el Congreso, liderada por la ministra de Vivienda, pero también por los consejeros de vivienda de otras comunidades autónomas, la alcaldesa de Getafe, etcétera, la propia ministra de Vivienda, en sus propias palabras, está grabado en YouTube, dice que no solamente hay que poner el foco en la construcción de nuevas viviendas, también en la rehabilitación. Vamos a rehabilitar 1.300.000 viviendas, además lo dicen con ese tono machacón, 1.300.000 viviendas de aquí a 2030. ¿Y? Si usted no puede, si no lo va a hacer, ya las prometió, y 1.300.000 viviendas de aquí a 2030, que son 6 años, son 200 y pico mil viviendas rehabilitadas por año. Si es imposible, si no tiene la industria inmobiliaria, la industria de la construcción, mano de obra siquiera. No tiene capacidad instalada, no tiene mano de obra. Ojalá pudiéramos. Yo también creo que la rehabilitación es fundamental y así figura en los planes estatales de vivienda, en los 3 últimos planes así figura, y apenas se rehabilitan viviendas, no sé, se rehabilitan 30.000, 40.000. Hay que recordar, ahora ya ha bajado el listón porque quieren mantener 2030, y eso nos lleva a que 1.300.000 entre 6, pues da 200 y pocas. Esto hace un par de años, cuando se anunció, eran 1.500.000 y eran 300.000 viviendas al año. Y se están haciendo 30.000, ¿no? Es muy loable la intención, pero además de la intención hay que poner las posibilidades, ¿no? Miguel. Bueno, yo creo que cuando se trata de vivienda es evidente que la vivienda no es un mercado más, ¿no? Yo creo que la vivienda es una necesidad social que está reconocida en la Constitución, aunque enunciativamente, ¿no? Como sabemos, pero por supuesto reduce mucho el riesgo de pobreza. Desde el punto de vista humano, pues es fundamental, y desde el punto de vista económico es esencial. O sea, no deja de ser curioso que tengamos un problema de falta de vivienda cuando hace no demasiado tuvimos una crisis brutal donde el eje fundamental fue el exceso de oferta de vivienda, ¿no? Y es bastante curioso. ¿Verdad? Y quiere decir que es un mercado esencial. O sea, al final el consumo, una parte muy importante del consumo se va a vivienda, de estabilidad económica. Y de ahorro. Y de ahorro, efectivamente. Una parte importante de las decisiones está en función del valor de tu vivienda. Cuando este se hunde drásticamente, la desconfianza crece y el consumo se hunde. Es un factor de estabilidad económica muy importante, ¿no? Yo sí creo que se puede pensar. Lo que pasa es que la palabra ya no me gusta mucho en intervenir o en pensar en cómo ajustarlo, ¿no? Ahora, la cuestión es cómo, ¿no? Y yo creo que aquí falla un poco el diagnóstico, a mi modo de ver, ¿no? Lo primero de todo es que la vivienda, igual que tiene impacto en todo impacta en la vivienda. O sea, la política migratoria es política de vivienda, en cierta manera, porque tiene un impacto en la vivienda, ¿no? Claro. La política económica, turística, tiene un impacto clarísimo en la vivienda. El transporte, que la red urbana esté bien comunicada, que haya ciudades dormitorios, tiene un impacto clarísimo. Entonces, cuando se piensa, y por supuesto la regulación bancaria, cómo no, y yo creo que ahí hay mucho debate todavía por hacer, ¿no? Entonces, todo esto tiene impacto. Entonces, hay que pensar no como un mercado concreto que voy a ajustar, sino como un conjunto de cosas. Ahora, ¿qué es lo fundamental que está pasando? Lo fundamental, yo creo que la demanda de vivienda ha crecido, sobre todo en grandes centros urbanos, ¿no? Comentaba Agustín Blanco, ¿no? en la entrevista anterior, está creciendo mucho, ha crecido mucho la demanda de vivienda. ¿Y qué ha pasado con la oferta? Pues en la oferta ocurren, para mí, en mi modo de ver, dos cosas, ¿no? Por un lado, la oferta no está creciendo mucho, y por otro lado, tenemos la cuestión del piso turístico, que a mí sí que me parece importante, ¿no? Creo que esta visión de que todo se autoajusta y dejamos el piso turístico, pues creará un crecimiento de precios. Hay una cosa, en el corto plazo, hay una cosa que es clara. Si tú tienes 1 millón de viviendas y 200.000 la dedicas a piso turístico, pues tienes 200.000 viviendas menos. Esto para uso habitacional. Yo creo que esto es una evidencia. ¿En el largo plazo se va a ajustar? Pues habría que ver qué políticas hay que hacer para el largo plazo, ¿no? Yo personalmente soy muy escéptico de que un organismo público se pueda poner a construir. No va a construir, va a contratar construcción. Esto hay que entenderlo. No se va a poner a construir barato. Va a tener que ponerse a contratar a otras empresas para construir. Con lo cual yo creo, y luego, por otro lado, en el diagnóstico, no es un tema de que haya un monopolio, que a veces dices que vamos a un monopolio porque hay pocos propietarios. En modo alguno. O sea, los propietarios, no es deseable que se concentre la propiedad en pocas manos, pero es que hay muchísima competencia en vivienda. No es un mercado tampoco hiper rentable, ¿no? Entonces, creo que el diagnóstico está mal, ¿no? Entonces, creo que ahí
Pues porque sea público va a ser mejor. Bueno, que lo público que podemos decir, ¿no? La producción del petróleo en Venezuela ha caído un 66%. Que sea público no quiere decir absolutamente nada, ¿no? Más bien que hay un alto riesgo de que salga mal. Bueno, hay un riesgo, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el problema de fondo? Entonces, para mí está el tema del piso turístico. Yo sí creo que hay que regularlo, a mi modo de ver, y creo que es una evidencia, ¿no? Y luego podemos hablar de alguna experiencia histórica del pasado, si nos da tiempo, en otros mundos que no tienen nada que ver, ¿no? Pero creo que a veces el mercado no se autorregula. Si tenemos mucha vivienda que va al destino turístico, pues hay menos para habitacional. Y eso yo creo que sí. Y después está la parte fundamental, ¿no? Que es urbanizar. Esa es la parte esencial. O sea, a largo plazo, ¿qué te hace? Pues urbanizar. El suelo, ¿no? El suelo. Esto depende de los ayuntamientos, recordemos. Claro, pero no es solo liberalizar. Exactamente. Pero no es solo liberalizar, es urbanizar bien. O sea, es decir, porque liberalizar el suelo es una condición necesaria, que va a haber más suelo disponible, pero la gente quiere vivir en una zona que sea agradable, ¿no? La gente, en este boom de precios que tenemos, el barrio de Salamanca, por ejemplo, es una cosa desorbitada. ¿Por qué? Porque es donde la gente quiere vivir, porque tiene sus tiendas, es agradable. No vas a construir otro barrio de Salamanca, pero sí puedes hacer sitios que sean agradables habitacionalmente, que estén bien conectados, y esos son planes que se tienen que hacer y que lleva tiempo. Y hay que financiar todo esto, como decía José Ignacio. Claro, vamos a ver. Yo no veo mal el intento, vamos a dejarlo en intento, siempre y cuando aquí haya una participación público-privada. Es decir, aquí tienen que participar todos y aquí hay que coordinarse entre todos. ¿Qué es lo que puede aportar el Estado? Una parte de financiación pública, presupuestos del Estado destinado, obviamente, a comunidades y ayuntamientos, una movilización del sector privado, es decir, hay que contar con todas las patronales, sector de la construcción, sector auxiliar de la construcción, importantísimo, que es un problema que tenemos. Hay que contar con el sector financiero, que puede tener una línea de financiación muy importante y además es uno de sus pilares básicos, que es todo el negocio hipotecario. Yo quiero recordar un detalle muy importante. En la pasada crisis del 2008, la morosidad en primera vivienda no alcanzó el 5%. En primera vivienda, en vivienda habitual. Podemos discutir ahí, pero sí. No alcanzó. ¿Dónde estuvo la crisis? Estuvo la crisis en la segunda vivienda, en la compra de suelo y en la financiación de promociones, en muchos casos alocadas. Sinceramente, es que todavía están muchas de ellas sin arrancar o medio empezadas, ¿no? Y que se ha intentado recuperar. Que ha sido uno de los planes que se ha intentado recuperar, promociones abandonadas que existen en cualquier pueblecito de España. Sí. Me da igual a dónde vayamos. Sí, hay esqueletos por todas partes. Sí. Exactamente. Entonces, a ver, el concepto es una labor de coordinación. Aquí tenemos una emergencia nacional en materia de vivienda, y eso es claro. El sector privado, dadas las rentabilidades actuales, también hay que decir algo muy claro, la burocracia para poner en marcha hoy en día una promoción. Ese es otro de los grandes problemas. Y una serie de carencias que tenemos en todo el sector inmobiliario, pues el sector privado pues corre otros riesgos. No es en este momento el boom tan impresionante que hubo en el comienzo de este siglo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Dinamizar algo tan importante como un Instituto Nacional de la Vivienda BIS, pero cuidado, con una participación público-privada importante, una coordinación importante. El sector financiero puede tener un papel importante de financiación, no necesariamente a las empresas, pero sí al adquiriente de vivienda. Facilitar, volver a esos beneficios fiscales que hubo en el pasado. Hoy en día no existen beneficios fiscales para adquirir la vivienda. Y luego hay un mercado que nunca, yo creo que el Estado ha querido, o no ha sabido, mejor dicho, que es el sector del alquiler. No olvidemos que una economía como es la británica, en este momento creo recordar que el patrimonio inmobiliario, casi el 65% pertenece al Estado. No olvidemos, y ha funcionado. Sí, pero no hay ocupas, ¿no? Claro, aquí también está, claro, la si hubiera legislación, garantías jurídicas para los que alquilan, de que no le van a ocupar su casa, eso de repente el alquiler se iba a casi arreglar, ¿no? Es que es importantísimo también la seguridad jurídica, claro, es que hay muchos aspectos que revisar. Y esto es un plan que no se puede dejar para 10 años. Debería ser un plan que se actualizara en la legislatura actual y con un plazo temporal de 4 o 5 años. Construir una vivienda hoy, una promoción, puede estar, si se facilita la labor burocrática, en 18 meses. Si eso lo realizamos en todo el territorio nacional, tendríamos una España mucho mejor estructurada. Entonces, ¿puede ser una iniciativa? Yo lo veo
como una posible iniciativa. Pero cuidado, público-privada. Esto no es un afán de, no, yo lo compro y se lo reparto a quien yo considero, ¿no? Sí, luego esa sería otra, ¿no? Porque si tienes que darle a las comunidades autónomas el reparto de la construcción de vivienda pública, ¿a quién vas a dar? ¿A unos más, a otros menos? ¿Hacer política también con eso? Pero no nos engañemos. El gobierno lo que quiere es, digamos, manejar, dominar el mercado de la vivienda. Pero no puede, si es que la Constitución lo deja en manos de las comunidades autónomas. Entonces, y no se sienta con las comunidades autónomas a negociar. Para que haya vivienda se requieren varias cosas. La primera, disponibilidad de suelo. Bien, la Administración Central del Estado, digamos, lo que no pertenece a las comunidades autónomas, claro que es propietario de mucho suelo y de muchos edificios, como tú acabas de decir, inmuebles que podría destinar a reconvertir en viviendas. Hágalo. ¿Quién se lo prohíbe? Póngalo usted en manos de las comunidades autónomas. Podría hacerlo ya, sin ninguna Póngalo usted en manos de las empresa, comunidades autónomas, no hay ningún problema. El primero es el suelo. El segundo son los costes que tiene levantar una edificación. Como acaba de decir Miguel, pues esto lo tendrá que hacer alguien, él no puede. Si tampoco tiene recursos económicos, si está destinando un 1% del presupuesto a materia de vivienda, cuando se sabe que en otros países de Europa o la promedio está en el 2,5% o en el 3%, ¿qué va a hacer? ¿Endeudarse más? ¿Esto es lo que quiere? Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio y hay más historias esta mañana. Sí, no, yo no. Bienvenido a Bit2Me Pro, la primera plataforma de trading de alta frecuencia con criptomonedas desarrollada por un exchange español. Compra y vende con las tarifas más bajas, de forma segura y eficiente. Bit2Me Pro te brinda herramientas avanzadas de visualización y análisis, una interfaz intuitiva y la capacidad para ejecutar miles de órdenes en tiempo real. Descubre el futuro del trading seguro y profesional. Bit2Me Pro. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Seguimos actualizando la información y analizándola en este lunes. Empezamos mes con los mercados apuntando a una corrección. Empiezan en 15 minutos prácticamente y el futuro del IBEX viene bajando 6 décimas, así que viene un poquito de recorte. Y lo que ha venido en Estados Unidos ha sido un sorpresón, ¿eh? Habéis visto cómo Joe Biden ha indultado a su hijo Hunter Biden. Es una de las noticias que ha conmocionado los medios de todo el mundo, bueno, la opinión pública de todo el mundo. Incluso los titulares de Estados Unidos esta mañana son un poema, ¿no? El presidente Biden indulta a su hijo, Wall Street Journal, después de que el presidente había prometido previamente no indultarlo. Y le libera, ¿no?, de ir a prisión. Muy probablemente las dos sentencias que iban a conocer en 2 semanas le iban a llevar a la cárcel por varios delitos. De algunos se declaró culpable, los de evasión fiscal o tenencia de armas cuando era drogadicto. Dice Biden que su hijo ya no lo es, que lleva 5 años sobrio y que era una cacería política. Así que ha hecho lo que haría Trump. Sí, yo creo que le ha puesto en bandeja. Yo creo que a Trump le iba a dar exactamente igual lo que hiciera Biden, ¿no? Pero todavía le da más justificación, ¿no? Porque, oye, si tú has indultado a tu hijo... A mí me parece que en esta deriva penosa que tenemos política, vamos hacia una oclocracia, ¿no? Que no es lo mismo que la democracia, ¿no? Una oclocracia. Sí, que son las masas deciden, ya sin ningún criterio de justicia, ni sin ningún tipo de orden, sin separación de poderes. O sea, esto de que un presidente del gobierno, y además en este caso saliente, ¿no? Pero aunque sea Trump, lo va a hacer para sí mismo dentro de un tiempo, pueda decidir indultarse, ¿no?, a sí mismo, o a sí mismo o a su hijo, es pues eso, oclocracia. Como la masa me ha votado, yo puedo hacer lo que me apetezca. Es la consagración de la impunidad. Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que en esto a mí la verdad que Biden me ha generado tampoco es que tuviera una opinión muy elevada de él, pero bueno, la verdad es que esto unido a, por supuesto, el armamento de largo alcance con Ucrania, ¿no? Me parece que son dos cosas que una persona que es saliente no debería hacer, ¿no? Es un abuso de las instituciones. Pues sí, yo creo que debería estar prohibido, prohibido, quiero decir, por ley, ¿no? Sí. Porque claro, esto de autoindultarse o indultar a los tuyos, pues puede ser legal, si lo hace y se lo permiten, es que la ley lo contemplará, ¿no?, la posibilidad, pero no deja de ser un acto ilegítimo, ¿no? Pero estamos con lo mismo, es como cuando el gobierno nuestro indulta a los que han cometido
un tal, en parte de lo suyo, me refiero a las sentencias de los ERE, ¿no? Entonces, claro, el hecho de decir, no, es que cometió aquellos delitos estando, cuando era drogadicto. Bueno, pues oiga, no sé, ¿va a indultar usted a todos los que han cometido un delito en Estados Unidos bajo los efectos de las drogas, o por lo menos a todos aquellos que lo cometieron bajo los efectos de la droga y ya no son drogadictos? Me parece una barbaridad, pero lo digo de Biden, como lo digo también de Trump o de otros gobiernos que se autoindultan. Yo creo que si hay algo que no merece ningún respeto, y repito, debería estar prohibido y debería tener consecuencias políticas, es esto que se llamaríamos el autoindulto. No a ti mismo, pero a los tuyos. Yo creo que es un tremendo error político que les pasará factura al Partido Demócrata más adelante. Vamos a ver, yo creo que además era una medida de gracia que está permitido en todos los países democráticos, pero que podía haber tomado Trump tranquilamente cuando hubiera llegado al poder, como un ejemplo de reconciliación nacional, no solamente al hijo de Biden, sino a otro elenco que posiblemente estén solicitados, ¿no? Entonces yo creo que es un error por parte de Biden. Estas cuestiones se negocian. Es decir, yo creo que el presidente saliente le puede pedir al presidente entrante un gesto, y lo podía haber hecho. Y hubiera sido muy importante, además, para Trump hacerlo. Pero bueno, yo creo que ahora mismo también lo que es la administración saliente pues está en una situación compleja, y esto ha sido una decisión personal y excluyente del presidente, y punto, y que se olvidará pasado unos meses. Porque las acciones y las actuaciones políticas se olvidan. ¿Tú crees que se olvidará esto? Se olvidan. Le puede pasar factura en una campaña electoral al Partido Demócrata, eso sí es cierto. Pero lo que es en el día a día se olvidará, y lo estamos viendo, y es que además la sociedad tiene muy mala memoria, y esto es real. Aquí, por ejemplo, ¿crees que en España se ha olvidado la gente de los indultos del gobierno? ¿A quién ha indultado? No solamente, ¿Y quiénes eran? No solamente eso, sino que ayer hemos visto una exaltación de personas que estaban condenadas y que, bueno, pues han sido las figuras de un congreso político del partido en el poder. Y no hay manifestaciones en la calle, ni las va a haber, y que en 2 semanas ese hecho va a quedar totalmente olvidado. Y yo creo que además la política española en los próximos meses va a girar en torno a la corrupción, pero los indultos que ha habido pasados ya no mueven molinos políticos, y esto es importante. Yo creo que la sociedad, en general, la sociedad democrática tiene muy mala memoria, y ese es un precio que vamos a pagar muy caro. Muy caro, porque tiene mala memoria o no tiene memoria en casi nada. En casi nada. No, yo creo, y la otra cuestión en las sociedades democráticas modernas es la importancia que se da a todo lo judicial y a todo lo legal, ¿no? Cuando una persona queda eximida judicialmente, pues oye, el ERE te han eximido judicialmente, pues ya eres inocente, ¿no? O sea, te limpia la imagen completamente o te condena, ¿no? Yo creo que eso desde el punto de vista moral no tiene por qué ser así muchas veces, ¿no? Creemos que lo que está bien o lo que está mal es lo que se diga legalmente, ¿no? Una cosa que me sorprendió hace muchos años es que uno de los negocios con mayor crecimiento, pero espectacular en España, son estas compañías de demandas, ¿no? Que hacen legales, ¿no? Que hacen, pues por ejemplo, pues porque pues había contra el tema de las hipotecas, pues hubo un momento que había muchísimos anuncios, ¿no? Y es uno de los sectores que crece más, y eso era muy clásico de la cultura anglosajona, el todo lo legal, ¿no? Y todo lo legal te limpia o te condena, porque si legalmente estás mal, pues estás condenado, y si no, y hay muchas cosas, hay muchos males que se causan que no llegan a condena judicial, y muchos elementos que no te limpian porque es la limpieza judicial, ¿no? Y creo que esa visión que tenemos moderna, que tiene sus orígenes históricos, que ahora no vienen al caso, ¿no? En el mundo protestante, pues quizá lo deificamos demasiado, confiamos demasiado en que está bien o está mal porque estás libre de ir a la cárcel o porque tienes que ir, ¿no? La moralidad y la ética es mucho más compleja. Buen punto, efectivamente, la condena no te repara y la absolución no te limpia. Bueno, estamos en la gran tertulia de la economía, empezando una semana, ya ven en qué términos. Lo hemos hecho con ayuda de José Ignacio Gutiérrez, de Julián Salcedo y de Miguel Yagüe. Gracias por acompañarnos y buena semana. Un placer. Feliz semana. Realmente.